Muy buenas, hoy ya es martes, ya es casi las 12 de la noche. Acabo de rendir hace un par de horas el parcial para el cual preparé los temas que ya presenté en el primer video del canal y con los que voy a continuar presentando ahora. Es decir, que ahora estoy más motivado para seguir haciéndolo debido a que justamente el parcial no fue tan difícil como esperaba y los conceptos que yo pude asociar de algún modo estaban bien planteados, es decir, que el trabajo que yo estoy haciendo de algún modo puede resultar de utilidad para aquellos estudiantes que de algún modo estén cursando la misma materia e incluso para quienes, los oyentes curiosos que les interesa aprender acerca de cómo se dan las materias de clínica psicoterapéutica en la materia universitaria, digamos, de la licenciatura en psicología. Ahora bien, esta vez no me voy a detener mucho, ya los propósitos por los cuales empecé este canal ya fueron explicados en el primer video. Después de eso subí también un video en relación a la primera canción que logré sacar, que es el Claro de Luna de Beethoven, el primer movimiento, el más sencillo de todos, obviamente, porque ya llevo muy pocos meses practicando. Pero bien, sin más rodeos, voy a empezar con la exposición de la terapia narrativa. Simplemente voy a aclarar un breve inciso, un breve paréntesis antes de comenzar, y es que esta terapia narrativa forma parte de la tercera ola de las psicoterapias. Si hablamos de la tercera, quiere decir que una primera y una segunda, evidentemente. Y uno de los principales autores en relación a esto se llama Stephen Hayes, quien en el 2004 publicó un artículo en el cual él habla que justamente el campo de la psicoterapia se está expandiendo. Esta expansión lleva consigo a que, justamente como efecto natural, a que haya una reorganización del mismo. Esta reorganización implica cambios a nivel intrínseco en cuanto a las psicoterapias en sí mismas y a cómo cambian también los abordajes en relación a las problemáticas. Ahora bien, las psicoterapias en sí, de algún modo, se diferencian, digamos, del ámbito médico, como ya expliqué en el primer video, en base a que se centran en aspectos puramente psicológicos, y eso es algo que todas tienen en común. Ahora bien, lo que cambia de acuerdo a cada una de ellas tiene que ver más que nada con dos elementos fundamentales. Uno es la concepción de la enfermedad como tal, es decir, cómo conciben el padecimiento y por consiguiente las técnicas las cuales se van a implementar para la cura. Y por otra parte tiene que ver también con, de algún modo, la concepción de salud, porque si hablamos de enfermedad estamos hablando de un contrario a la salud. Entonces, de algún modo, cómo conciben la salud mental en sí misma va a ser lo que más va a determinar cuáles son las posibles técnicas a partir de las cuales se van a desplegar, digamos, las posibles intervenciones. Ahora bien, dicho esto, nosotros hablamos entonces de que hay una primera ola. Esta primera ola tiene que ver con los postulados originales de los conductistas, aproximadamente la década de los 50, ya saben, Pavlov, Skinner y Watson. Ahora bien, en la segunda ola tiene que ver con los principales representantes de las psicoterapias cognitivo-conductuales, es decir, entre el medio del estímulo y la conducta está el sistema de creencias. Esto yo también hablé en el primer video. Tiene que ver con los postulados de Albert Ellis y también de Beck. Ahora bien, en la tercera ola, lo que básicamente critican, o mejor dicho, lo que básicamente ahondan, que no se ahondaba tanto en la primera como en la segunda, o mejor dicho, se ahondaba en la primera y se dejó de ahondar en la segunda, es en el contexto, es decir, este organismo que se encuentra inserto en un contexto, y profundizar en cuanto con caracteres más humanistas, digamos, no denominándolo como un organismo, sino como una persona, como ya veremos cuando hablemos acerca del construccionismo social. Estaremos dando cuenta entonces de que lo que cambia en sí es percibir la globalidad de la personalidad del sujeto entendido como sujeto cognoscente, no como sujeto del inconsciente. Aclaro eso, que casi siempre que me refiero al sujeto, salvo que esté hablando del psicoanálisis propiamente dicho, voy a referirme al sujeto cognoscente como tal. Ahora bien, este sujeto de algún modo va a estar inserto en un determinado contexto que va de algún modo condicionarlo o remarcar gran parte de su personalidad y también de la problemática que se encuentra circunscripta a este contexto en sí mismo, digamos. Sea el contexto, digamos, histórico, social, cultural, etcétera, etcétera. Eso se va a profundizar ahora cuando lleguemos a esta terapia. Ahora bien, justamente esta terapia surge como con una base sistémica, es decir, otras psicoterapias que de un modo tuvieron originalmente una parte puramente psicoanalítica. Sin embargo, lo que sucedió después es que estos autores de un modo se encargaron de sistematizar un poquito, generar, mejor dicho, analizar los sistemas de interacciones y los patrones disfuncionales de conducta que allí se expresaban. Esto no va mucho más allá, es decir, se focaliza en la persona, en el individuo, pero las pautas en cuanto al encuadre de quienes pueden asistir al consultorio
son más abiertas, digamos, es decir, que aluden a que personas, por ejemplo, los distintos testigos, como se verá en una de las últimas técnicas, pueden de algún modo acudir al consultorio, es decir, no es una rigidez en la cual uno tenga que ir sí o sí solo. Pero obviamente en el caso de que uno quiera, podrá, si asiste con un terapeuta narrativo, podrá hacerlo sin ningún tipo de problemas, digamos. Simplemente no se podrá implementar esa técnica, pero se emplearán otras de acuerdo a las circunstancias y a la singularidad propia de ese sujeto, digamos. Ahora bien, dicho esto, entonces empezamos aclarando terapia narrativa. ¿Qué es una terapia narrativa? ¿Qué es narrar, mejor dicho? Básicamente narrar es contar algo, es relatar algún suceso. Este suceso de algún modo está casi siempre enmarcado en un contexto, digamos, pero también tiene, digamos, una base temporoespacial, digamos, es decir, una persona de algún modo habla acerca de una intención, por ejemplo, después de algún modo atraviesa un desarrollo, este desarrollo lleva a un desenlace con una correspondiente significación. Ahora bien, a entender esto es vital porque digamos que nos hace abordar en lo que sería el construccionismo social, que es, digamos, una postura filosófica, podríamos decir, que se muestra como contraria a la postura kantiana que determina que la realidad es nouménica, es decir, que la realidad está un cierto modo determinada y es estática. Ahora bien, estos postulan que no, y es que estas interacciones, estas relaciones, esta forma de desplegar la conducta siempre con un otro, véase acá el tinte puramente sistémico de esta terapia, de algún modo no es en balde que se derive de ahí, digamos. Véase que justamente esto lo que ahonda es claro, si nosotros entendemos que las relaciones de un modo construyen la realidad, al mejorar o al cambiar de un modo las significaciones, porque nosotros nos relacionamos a través del lenguaje, al modificar esto, de algún modo podremos de algún modo también modificar la conducta que se deriva de esas interacciones y por lo tanto mejorarlas. Esto es justamente lo importante de recalcar que el contexto es muy relevante. Ya mencioné muchas veces esta palabra y mencioné que me ahondé mucho en su relevancia, pero es que es vital comprender esto, es quizás lo más importante de esta terapia. Si se comprende eso, se comprende prácticamente todo el resto, digamos. Ahora bien, una vez que entendemos esto, entendemos también que el foco de la relevancia está en el lenguaje, ya que este lenguaje de algún modo, o esta terapia, se centra mucho en la vida y en la identidad de la persona. Ahora bien, esta identidad está dada de algún modo, o está de algún modo enmarcada o condicionada en gran medida por el contorno de la persona, digamos. Entonces, si nosotros al entender esto nos damos cuenta de que este relato o estas creencias que uno fue adquiriendo con las distintas experiencias que conforman la vida de uno, lo que van a hacer es condicionarlo a que reaccione de X o Y manera ante determinadas circunstancias. De algún modo, eso lo coloca dentro de una historia dominante, es decir, un relato, como ya mencionamos, una secuencia de sucesos temporoespaciales que de algún modo llegaría en cierto punto para que la persona asista a esta terapia, llegaría a conflictuarlo, es decir, llegaría con un problema que él no puede solventar por sí mismo, por lo tanto asiste a terapia. Es allí cuando están las particularidades de esta terapia en base a este marco teórico y contextual desde el que se basa. Es decir, que el centro del abordaje se trata justamente de ahondar más en la narrativa que tenga esta persona en relación a este problema. ¿Para qué? Para poder como externalizarlo. Si nosotros ya entendimos entonces todas estas premisas del contexto y demás, también nos vamos a dar cuenta entonces de que si nosotros modificamos un poco esta perspectiva de la persona en la cual ella interiorizó, es decir, asumió como parte puramente intrínseca de su ser, de su identidad, aquellos elementos que nosotros pesquisamos que en realidad provenían de su entorno, podríamos de un modo también hacer lo contrario, es decir, el efecto contrario sería que él se desapegue de ese problema, pero esto no implica desresponsabilizarse. Mucho con esto, porque cuando yo empecé a estudiar esta materia, a mí me surgió la pregunta, ¿qué sucede con pacientes, por ejemplo? O mejor dicho, con personas, ahora vamos a explicar por qué, por suerte me acordé de eso. ¿Qué pasa con personas que de algún modo ya comiencen con un problema, con un malestar que de algún modo siempre se atribuye a un otro? Eso no significa que el problema esté externalizado. ¿Por qué? Porque el problema de un modo no tiene que asumirse que forma parte de una persona exterior, es decir, la culpa siempre es de mi expareja, de mi pareja, de mis amigos, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, lo que sea. No es ese el punto, digamos, sino que el problema cuando se habla de externalizar es decir que se le debe dotar de una existencia separada de un ser humano, una existencia propia,
y dotarla también de tácticas o características opresivas que de algún modo van a querer atacar o van a querer repercutir negativamente en esta persona que asiste a la consulta. Ahora bien, mencioné la diferencia entre paciente y persona. ¿No es acaso lo mismo? ¿O no se halla que por ser uno paciente, evidentemente será persona? Pues bien, pero lo que va a decir esta terapia es que de algún modo, al ser tan, me permito la palabra decir quisquillosa, tan quisquillosa con relación a los términos con los cuales se refiere a estas personas, es que justamente al formar parte de la narrativa hay que ser muy cuidadoso con cómo se lo designa, porque esto ya puede condicionar un poco esta identidad. Porque se supone que el término paciente evoca un caso, es decir, algo puramente de objeto, digamos, se le atribuye una connotación de objeto, y acá lo que se supone que justamente se le debe dotar de una identidad propia, una identidad más rica, que advierta que su vida no se halla en realidad circunscrita a un problema en concreto, sino que su vida es mucho más que eso, su identidad es mucho más que eso. Y ese es el punto, ese es el objetivo que se pretende lograr bajo esta terapia narrativa. Ahora bien, esta externalización se da progresivamente y no va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es preguntas de influencia relativa y la segunda es dar cuenta de los aspectos sociales y culturales. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Para eso tenemos que localizar cuáles son los tipos de problemas principales con los que suele asistir la persona a la consulta. ¿Y cuáles serían estos? En primer lugar, los sentimientos. Estos sentimientos pueden ser desde la tristeza más profunda hasta la culpa o hasta el miedo abrumador que le impide a la persona hacer algo. Ahora bien, también pueden ser conflictos vinculados a relaciones interpersonales. Como ya mencioné, hay peleas varias con distintas personas del contexto. Después también el último punto tiene que ver con los aspectos más culturales. Podríamos hablar acá de, no vamos a introducir grupos minoritarios para no generar polémica, pero se supone que apunta a eso, digamos, temas raciales, temas de sexualidad, digamos que uno de algún modo se conflictúa por esos elementos y eso lo afecta de tal modo que le genera un conflicto pese a que no sea propio de las relaciones inmediatas de la persona en la realidad física, sino por medio de las pantallas, en muchos casos simplemente sea el conflicto, lo que justamente señala el atroz percance y la atroz degeneración que generaron justamente hoy las redes sociales en la sociedad contemporánea, digamos, que eso es un tema que perfectamente se puede tratar en otro video. Pero bien, esos serían los tres tipos de problemas. Ahora bien, justamente estos aspectos sociales y culturales se vinculan a que la persona dé cuenta de esto, porque en muchos casos cuando asiste con esa historia dominante, con esa descripción saturada del problema, este concepto es muy importante, descripción saturada del problema, es decir, asiste con un relato en el cual está con un padecimiento que lo abruma y que no le permite contemplar toda la variedad de cosas que está ignorando durante ese momento. Entonces se dedica a no pensar y uno que hace cuando uno no piensa, uno siente a partir de lo que ignora. El que siente a partir de lo que ignora constantemente está en un estado de reactividad de la mente. Y esta reactividad de la mente me da pie para introducirles que voy a subir próximamente un video con la unidad 3 y en relación al mindfulness y a la meditación, que va a estar muy interesante porque trato esos temas y de algún modo voy a darle justamente un giro, o mejor dicho, voy a añadir los materiales que dimos en la cátedra, voy a enriquecerlos a partir de ¿qué? De una base neurocientífica para que se entiendan los procesos neuroquímicos que suceden a nivel cerebral. Eso está muy bueno para saberlo y de algún modo entender también que esto tiene una base, digamos, una base empírica, como ya mencioné en el primer video, y no sale todo del aire, digamos, como ciertas terapias que no vale la pena mencionar. En fin, continuando. Lo que nosotros logramos entonces a partir de estos procedimientos es lograr que la persona externalice el problema y también con preguntas de influencia relativa. Estas preguntas de influencia relativa, ¿en qué se basan? Básicamente en preguntar a la persona, por ejemplo, ¿y qué pasó con esta depresión? ¿Qué te llevó la depresión que estuviste afrontando, por ejemplo? Y después, ¿y en qué relación vos tenés con esa depresión? Es decir, ¿vos en qué momento lograste superar esto? Es decir, nosotros de algún modo posicionamos a este objeto extrínseco, es decir, el problema que recordemos que le dotamos de una identidad propia por fuera de la persona y por fuera de las personas del contexto de esa persona original, y por lo tanto una vez que nosotros hicimos esto, luego nos preguntamos en qué momento esa persona pudo enfrentarse a ese problema,
porque esta persona entendemos nosotros desde esta terapia que es experta en su vida, es decir, el psicólogo no va a venir a decirle exactamente lo que él tiene que hacer, no se va a posicionar desde ese lado digamos que del psicopedagogo o digamos cualquier rama en la cual uno busque enseñarle únicamente, sino que busca que esta persona misma advierta los significados de por qué piensa lo que piensa, digamos, es decir, que empieza a pensar justamente y deje de sentir vanamente. Entonces, a partir de acá nosotros nos centramos en lograr esto por medio de estas preguntas de influencia relativa, pero que esto no es tan fácil, obviamente. Una historia dominante, un sistema de creencias tan consolidado, se va a resistir, es decir, el problema se enraiza. Una vez que el problema se está enraizando, es más difícil trabajar, pero la persona suelta más información y en esa información casi siempre, por no decir siempre, soltará algo que tenga que ver con momentos en los cuales pudo afrontar situaciones parecidas o situaciones que podrían interpretarse de manera similar y las superó. Es decir, logró de algún modo posicionarse por fuera de ese objeto externo, o mejor dicho, por encima de ese objeto externo y solucionar determinado percance, conflicto que le hubiera acontecido. Entonces, a partir de acá nosotros, de un modo, vamos a deconstruir este desenlace inesperado. ¿Por qué? Porque es inesperado, obviamente. La persona, de un modo, una vez que nosotros llegamos a pesquisar eso y lo advertimos, la persona va a, de algún modo, quedarse en duda, va a decir, ¿cómo puede ser que yo no me he dado cuenta de eso? Pero bueno, fue una situación aislada. Y ahí es cuando van a entrar las demás técnicas. Pero antes de llegar a eso, vamos a comprender que esto es los efectos de hacer la externalización por sí misma ya son varios, digamos. En primer lugar, van a llenar el camino para la persona y para las demás personas que lo apoyan para que puedan de un modo tener este problema en sí mismo localizado por fuera y que puedan de un modo maniobrarlo de otra manera. Ya concebir esto de esta lógica, fíjense que el apartarlo para afuera, por ejemplo, incluso esto se ve en los estudios que se hicieron acerca de qué, acerca del escribir acerca de los problemas que uno tiene. Esto ayuda, por ejemplo, a materializarlo y uno de un modo lo aminora el problema una vez que lo escribe con detalle. Quizás uno sufre, la pasa mal en el momento de escribir, pero al hacerlo, el tenerlo en papel, esto pierde de un modo seriedad, pierde de un modo el peso que tenía originalmente, que la persona de un modo no advertía que era más que eso. ¿Por qué? Porque la persona de un modo tiene habilidades, tiene competencias, tiene convicciones, tiene compromisos, tiene valores y todos ellos estallan muy por encima de la mayoría de los problemas que le puedan, que puedan, digamos, estar abrumándolo y que le puedan, digamos, estar corrompiendo todo su estilo de vida. Por lo tanto, el que esa persona dé cuenta de eso, se dé cuenta de que el yo está el yo y sus circunstancias, digamos, eso lo decía Ortega y Gasset, pero el yo no es las circunstancias, ¿sí? Entonces nosotros al comprender esto podemos de un modo que lograr que esa persona se salga de este rol y lo hacemos con una postura muy específica por parte del terapeuta. ¿Y cuál sería esta? Es una postura descentrada. Recordemos que el protagonista, o mejor dicho, el experto en la vida, de su propia vida, es la persona, no nosotros. Por lo tanto, la persona de algún modo tiene que vivir sus propias significaciones. Es decir, nosotros estamos fuera del foco porque justamente, pero esto no implica tampoco que la persona tenga un monólogo, ya que justamente se centra en hacer un diálogo y nosotros somos en ese diálogo arquitectos. Somos arquitectos dando, consolidamos preguntas que de algún modo permitan esta deconstrucción de desenlaces inesperados para formar una historia alternativa. Pero antes de llegar a ese concepto, el otro punto es que tiene que ser descentrada, pero también tiene que de algún modo ser influyente, es decir, que la persona tiene que asistir pensando que eso que está haciendo le está sirviendo para algo. Por lo tanto, nuestras preguntas deben ser oportunas, diría yo, tienen que ser oportunas, tienen que ser bien formuladas, precisas y claras para que la persona pueda comprender de algún modo, de la mejor manera, que se haya influenciada con circunstancias externas que no tiene control y el que esa persona advierta, esto es una base muy estoica, si se ponen a pensar, viene muy del estoicismo clásico, el dar cuenta de que uno tiene control de muy pocas cosas, digamos, en realidad, que tiene control de algo y que justamente las circunstancias externas de algún modo no somos nosotros, volvemos a lo mismo y por lo tanto esto también elimina el componente de la autocensura constante y de esa culpa martirizadora que expliqué que podría ser uno de los principales sentimientos que se manifiestan a través del problema. Entonces continuamos.
Estos efectos van a ser allanar el camino, como ya mencioné, va a ser ofrecer opciones de diálogo, va a ser quitar peso a esto, quitarle una seriedad, pero una seriedad innecesaria, digamos, porque en muchos casos quizá la persona, quién sabe, una vez finalice la terapia, conciba eso que antes era una tragedia como una comedia en realidad. ¿Por qué? Porque se estaba ahogando, por ejemplo. No quiere decir que esto sea así, esto es solamente una metáfora, un ejemplo que se suele ocupar, digamos, que sería ahogarse en un vaso de agua, que podría llegar a suceder perfectamente, sin desmeritar o sin aminorar o querer de algún modo minimizar los problemas de las personas, ¿no? Quiero aclarar esto. Entonces, nosotros una vez que nosotros externalizamos el problema a partir de estas vías, tenemos otras más, pero antes de eso, casi me olvidé mencionar, nosotros tenemos que de algún modo hacer que esta persona tome una postura, pero no acelerarlo. Si bien la terapia suele ser breve dentro de lo que cabe, con un periodo no mayor a 6 meses por lo general, es decir, una terapia focalizada, de tipo focalizada sería, no podemos apresurar a que tome una decisión en cuanto a me hago cargo de esto a partir de esta construcción de la historia alternativa ya, o de algún modo sigo afectado por esto, digamos, porque yo puedo quizás hablarlo y decirlo, sí, ya no voy a tener más miedo a hacer esto, el miedo me lo inculcaron tales, pero yo no soy el miedo que tengo. Pero quizás esa persona cuando tenga que hablar en público, por ejemplo, siga temblando, siga a punto de desmayarse, y no importa que haya dicho eso en ese momento en el cual está en el consultorio cómodamente, simplemente hablando con el psicólogo y con nadie más. ¿Se entiende? Tiene que ser algo progresivo y que la persona realmente, por eso hablé del término comprensión y no entendimiento, porque entender puede ser sí, lo entendés cognitivamente, sí, entender los conceptos y los podés memorizar y perfecto, pero de ahí a comprender la profundidad de esto es otra cosa. Para ello hay que vivir la experiencia, no solamente una terapia de este tipo, sino cualquier tipo de terapia o cualquier momento movilizador hasta tal punto que haya reformado de un modo un pensamiento y por consiguiente una conducta que antes era imposible de concebir como algo que uno puede hacer, que suele pasar, ¿eh? Y entonces una vez que uno entiende mejor dicho, una vez que uno comprende justamente la magnitud y el efecto profundo que genera el sistema de creencias, uno entiende verdaderamente el valor que tiene una terapia de este tipo, por ejemplo. Entonces, vamos a otras técnicas, es decir, otras vías para lograr esto que venimos mencionando. La primera tiene que ver con conversaciones de reautoría. ¿A qué refiere esto? Básicamente nosotros tenemos que ver dos panoramas principales. El primero de ellos es el panorama de acción, es decir, una vez que la persona de algún modo se le escapó, porque se le escapó, dijo algo que te permite advertir que, pero acá superaste algo que es muy similar a lo que te estás quejando ahora. Entonces advertís este hecho significativo, lo advertís, lo puntualizás en un momento concreto. Al puntualizarlo, la persona de algún modo le preguntás acerca de qué ocurrió, le interrogás, ¿qué pasó acá? ¿Cómo hiciste esto? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer eso? Es decir, preguntás por una especie de causalidad justamente que implica una narración, es decir, que eso se vuelva justamente, tenga una secuencia, tenga un inicio, un desarrollo y un final, que no sea simplemente un hecho aislado, digamos, sino que tenga un peso. Y este peso se profundiza con el segundo panorama, es decir, el panorama de identidad, que tiene que ver con justamente darle una intención de entidad, es decir, una significación profunda que la persona pueda dar. Y bueno, pero ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo lo podrías significar ahora? Es decir, lo trasladar de ese momento pasado a uno presente. Por lo tanto, lo que vas a conseguir con esto es que la persona, primero que nada, que ese enraizamiento que puede ser tan intenso del problema, se aminore, es decir, las raíces cedan poco a poco y conformar una historia alternativa en la cual se consoliden otras raíces, es decir, que crezca un nuevo árbol, digamos, ahí, donde antes había un árbol que lo único que hacía era corromper y destruir, ahora hay algo nuevo. Entonces nosotros, a partir de esta conversación del humo, puntualizamos en estos dos panoramas que venimos mencionando, no solo un hecho aislado, no solamente una vez, sino que de algún modo le insistimos a la persona progresivamente en que trate de recordar otro momento similar en la cual haya logrado lo mismo. Una vez que nosotros hacemos esto, vamos entonces a un tercer momento, pero más en el pasado, es decir, buscamos que esas pequeñas narraciones que son en sí particulares, son ubicadas en tiempos concretos, tengan una articulación mayor, es decir, una significación más
de identidad, del ser, algo que tiene que ver, algo que sea constante, que se haya repetido en el pasado y que se haya repetido casi en el presente, digamos, decir, ah, mira, pero yo no sabía que yo era capaz de hacer esto, porque esto parece muy obvio, pero la persona puede venir a una situación en la cual no advierta nada de esto, porque justamente viene con la descripción saturada del problema, viene con una cantidad de significados impuestos que no sabe de dónde agarrarse, porque se le cae el mundo, se le viene el mundo abajo y no se da cuenta de la cantidad de potencial que tiene. Por eso nosotros tenemos que dar cuenta de estos momentos en los cuales hubo planes, hubo deseos, hubo acciones, hubo sentimientos, hubo una implicancia, una convicción en salir adelante. Y en esos momentos en los cuales la persona logró superar problemáticas parecidas o incluso peores. Y eso es justamente lo que va a generar este cambio, porque entonces apuntamos al futuro. Fuimos del presente, más cercano, fuimos al pasado y una vez que armamos algo sólido a partir de ahí, vamos al futuro. Preguntamos por el futuro. ¿No crees que podrías volver a repetir algo así? ¿O qué te hace pensar que una solución como la que empleaste en su momento no podría volver a emplearse para esta problemática concreta? ¿Qué tan distintas son realmente estas problemáticas? Porque la base de lo que me estás diciendo quizás podría indicar que lo que vos superaste antes tenía más que ver con vos y menos con tu entorno y te manejaste perfecto. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora desde tu lugar? Por fuera de influencias sociales, culturales, ¿qué puedes hacer vos desde tu lugar? Realmente. Y si no puedes hacer nada, ¿qué podrías hacer con eso de que no puedes hacer nada? Es decir, ¿decidirías entonces seguir arruinándote la vida a vos mismo con rumiaciones, con culpa, con miedo? ¿O vas a decidir de algún modo salir adelante por otras vías? Es decir, quizás este problema no tiene una solución concreta, pero quizás vos puedas de algún modo hacer que tu realidad no esté alrededor de ese problema que no tiene solución. Es decir, descentrarte de ahí, salir de eso. Porque justamente al ser externo, el objeto está ahí, digamos. Si uno el objeto lo tiene muy cerca, aunque esté externo, el objeto sigue siendo abrumador, pero si el objeto que ya se externalizó se aleja cada vez más y a un punto en el cual uno, al no contar con la experiencia sensible de ese objeto, uno va cambiando. Y eso es justamente lo que apuntamos. Entonces pasamos a las conversiones de remembranza, otra técnica similar, pero acá se ve el carácter más sistémico que se va a ver de hecho con estas dos técnicas, que tiene que ver con asociar un hecho significativo a una persona significativa. Es decir, una vez que la persona de algún modo pudo vincular un hecho concreto, sea positivo o negativo, esto es muy importante recalcar, porque puede ser un hecho positivo, el cual de algún modo también lo sostenga o le ampare a la hora de poder salir o externalizar un problema que de algún modo lo estaba abrumando y le estaba conflictuando demasiado. ¿Cómo haríamos esto? Supongamos un ejemplo, quizás va a ser complicado desarrollarlo porque no pensé en ejemplos, esto es improvisado. Digamos una persona que está teniendo una seria depresión y esta persona que viene con esta seria depresión, yo le pido que trate de localizar un momento en el cual se haya sentido mejor, en el cual haya podido salir de eso y que asocie una figura. Y quizás pueda haber su pareja. Supongamos que su pareja tiene una pareja y esa pareja de algún modo lo sostuvo en un momento crucial en el cual esa persona, por ejemplo, pensaba atentar contra su propia vida. Un caso fatalista, un caso complicado, pero perfectamente factible de suceder, digamos. O sea, no es un imposible, digamos. Entonces, en ese caso, nosotros lo que haríamos es, una vez que asociamos este hecho significativo, es decir, este hecho no tanto desde el lado de estuve a punto de quitarme la vida, sino de me salvaron la vida o yo pude salvar mi vida por medio de esta persona. Fíjense cómo es el mismo hecho, pero la interpretación que yo le doy es distinta. La realidad fue la misma, pero yo le otorgué una construcción distinta, lo construí de otro modo y por lo tanto puedo alterar el sentido de esa persona y por lo tanto su conducta como consecuencia. Ese es el punto. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Una vez que localizamos esta pareja como figura significativa asociada a este hecho, le preguntamos a la persona cómo esa persona influye en la vida de esa figura significativa. Y viceversa, cómo esa persona significativa influye en vos. ¿Te pensás que tu pareja realmente, no, yo seguro que ella me quiere dejar, ¿por qué tal y tal cosa? Porque yo soy una persona de mierda, supongamos que la persona que tiene depresión dice cosas así, es decir, se resta valor a sí misma.
Y entonces nosotros lo que vamos a buscar es que esa persona no piense, bueno, pero tu pareja no piensa que si tu pareja pensara lo mismo, quizás no estarías acá, quizás ella no sería tu pareja en un primer momento, digamos. Entonces a partir de ahí, esa persona no puede pensar en cómo esa figura significativa se relaciona con ella y de un modo que quizás no concebía en ese momento. Y viceversa. Vos de un modo, si realmente sentís que sos una mala persona, crees que ella es una buena persona y obviamente si bajo estas circunstancias diría que sí, entonces le diríamos, bueno, pero entonces ¿cómo correspondes esto? ¿Lo dejas de lado? O sea, ¿la dejas de lado? ¿O simplemente por no poder estar a la altura de las expectativas que vos pensás que ella tiene de vos, porque ni siquiera sabés si ella las tiene? ¿O realmente pensás de un modo reformar tu forma de ser, tu conducta, con el fin de lograr algo, lograr mejorar esto? Si la persona de un modo advierte esto, va a poder justamente repercutir positivamente en esa figura significativa. ¿Y por qué es necesario esto? Porque esta remembranza tiene que ver con un concepto que es bastante similar a lo del contexto, que ya lo mencioné muchas veces, así que me sirve usarlo ahora como un sinónimo, que tiene que ver con el club de la vida. Así lo denomina la terapia, una forma muy romántica de hablar de simplemente relaciones endogámicas y exogámicas que pueda formar una persona. Pero bueno, es lo que dice la terapia, entonces no lo vamos a juzgar. Para eso está cada uno en su casa, que juzgue lo que estime oportuno, digamos, tanto del video como de la terapia en sí misma. Entonces, nosotros al puntualizar este club de la vida, nosotros vamos a elegir quiénes queremos que formen parte y quiénes no. Por eso esta remembranza es muy importante, porque este hecho significativo yo lo asocio a una figura positiva. Es decir, pensé en un hecho significativo que podría interpretarse de manera muy negativa o que podría adquirir una significación positiva asociada a una figura. Pero podría ser al revés, digamos. O mejor dicho, podría ser un ejemplo en el cual el hecho sea negativo y la figura sí sea negativa. Pero la persona no lo advierta, no se dé cuenta en un primer momento que esa figura repercutió negativamente en uno. Puede ser una cuestión en la cual esa pareja lo saboteaba, pero uno estaba plenamente confiado y no lo advertía hasta que uno se lo puntualiza. Sería un caso opuesto y en ese caso ahí que sucedería lo mismo. ¿Cómo repercutirías vos en esa figura significativa? Y si te repercutió a vos, te saboteó, te quitó algo, te quitó valor, te está justamente manipulando para que vos hagas o dejes de hacer determinadas cosas en virtud de las que esa persona solamente se beneficia y vos simplemente estás sufriendo, bueno, entonces quizás cuando vos tengas que influir en esa figura significativa lo vas a hacer de otro modo. Lo vas a hacer de un modo en el que lo que vas a hacer justamente es no vengarte, no sé, un ojo por ojo lo que buscaríamos acá, sino dejar quizás esta relación, este vínculo pesaroso, porque no llegaría a nada, digamos. Solamente una congoja constante y por lo tanto a un deterioro de la vida de uno y sin ningún fin mayor que ese, digamos. Algo puramente trágico, en ese caso sí sería bastante trágico. Entonces, ese sería más o menos el rol de las conversaciones de remembranza, que se asemejan en cierto punto a la reautoría, pero bueno, lo que más se asemejan sería estas dos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo con testigos externos. Es decir, si la persona opta por que asistan a consulta, por ejemplo, o que distintas figuras de un modo que están al tanto de ese problema que se externalizó y manifiesten su apoyo y la persona también quiera que formen parte, por eso justamente se puede emplear en conjunto con la anterior, porque uno puede detectar figuras positivas y usarlas como testigos externos del progreso de esta persona. Mucho ojo con esto, es muy importante porque quizás esta persona está con un problema que lo abruma, pero tiene un suelo familiar excelente, digamos, es decir, hay distintos sistemas en la vida de cada uno, sistema familiar, sistema educativo, sistema social en relación a las amistades, puede ser un sistema de pareja, una pareja en sí misma, su sistema también. Entonces uno puede tener debilidades, pero también puede tener puntos muy fuertes. Hay que tratar de fortalecer lo que ya está bien y de dejar de lado lo que está débil en el caso de que merezca dejarse de lado o fortalecerlo también en el caso de que no merezca dejarse de lado. Y eso se va a ver con las conversiones de remembranza. Y con estas personas que uno pretenda que sigan formando parte del club de la vida de uno, lo que va a hacer es, de algún modo, trabajar con ellas, incluso pudiendo asistir a la consulta. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una entrevista con esos testigos externos con la persona escuchando. Y después de eso, al revés,
en una entrevista con la persona, con las personas escuchando. Y después, una vez que termine eso, obviamente, esto siempre, ya lo expliqué al comienzo, pero siempre con el consentimiento de la persona que asistió originalmente. Si no, no se podría hacer, digamos, no sería ético. Pero si la persona lo acepta, el encuadre lo permite porque es más flexible. Entonces, una vez que nosotros aclaramos esto, nos damos cuenta que estos testigos externos podrían colaborar y esta persona de algún modo podría sentirse orgullosa de sí misma, podría notar sus progresos. Quizá no sería lo que yo, al menos bajo mi entendimiento de esta materia, bajo mi interpretación, no sería algo que se usaría en un primer momento. Pienso yo que podría generar una dependencia de la persona de este ideal o de esta imagen de un otro. Pienso que es algo que debería darse progresivamente una vez que la persona advierta su valor propio, digamos, o sea, que su identidad se haya ampliado y se haya enriquecido a partir de dar cuenta de sus competencias. Una vez que uno hace eso, quizás pueda ampliar algo así, al menos desde mi interpretación de los contenidos. Entonces, una vez que logramos esto, esta persona también se da una entrevista aparte en la cual ya está sola y se le dice, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué pensaste acerca de esto? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Te ayudó? ¿Te benefició? Y en base a lo que diga, sabremos si fue efectivo o no, o si en realidad quizá lo incomodó un poco, puede ser también, dependiendo quizá no fue el resultado que esperaba, pero por lo que entiendo yo, creo que sería algo muy positivo si, como dije, si se emplea en el momento oportuno. Hay que ser oportuno y para eso hay que escuchar muy bien y hay que haber sido un muy buen arquitecto del diálogo, que sería nuestra postura, nuestro rol. Entonces nos lleva al último punto, que es el uso de documentos terapéuticos. Es la última técnica. Esta básicamente consiste en que nosotros vamos a elaborar, puede ser a modo de carta, a modo de documento, independientemente del caso, puede ser también en conjunto con la persona, pero uno también podría hacerlo por sí solo en el caso de que uno juzgue que podría ser útil. Y voy a ejemplificar con el caso del parcial que dimos hoy, porque, bueno, ya pasaron las 12 de la noche que dimos ayer, porque ya el video se extendió a más de, ya hoy es 16 de octubre probablemente. Entonces, básicamente el caso fue muy interesante y se podría plantear en ese caso, al menos yo lo planteé en mi parcial, la explicación de que el terapeuta lo elabore por sí mismo a modo de sorpresa para la persona. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la persona de algún modo suele concebir, en general, esto es una premisa que de algún modo se puede discutir o no, yo no me voy a encargar de eso, es lo que dicen los textos, que básicamente que le da más peso a aquello que está escrito que a lo que se dice así nomás, se dice al aire, digamos. Entonces, este documento escrito, de algún modo, sirve para que dar cuenta de que la persona tuvo su progreso, tuvo un progreso significativo y para dar cuenta de ello, para hacer una especie de testimonio y que quede marcado eso y dárselo a la persona, construirlo junto a una persona y dárselo, que sea como una especie de emblema o de recuerdo de la superación personal que tuvo, digamos, de su desarrollo a lo largo del tiempo una vez que consolidó una identidad más fuerte. Y este uso de documentos terapéuticos consistiría en la última técnica de las 5, recordemos, mejor dicho, serían 4, porque para mí la externalización, si bien es considerada como la técnica principal, que en cierto punto lo es, para mí sería una parte misma de entender qué es la terapia narrativa en sí misma, digamos, es decir, es la base de todo, es la base entendiendo el construccionismo social, se entiende ya que el problema de un modo tiene que ver con un tema concreto que tiene una significación negativa y nosotros buscamos alternar las significaciones negativas por positivas, pero cuando no se pueda simplemente cerciorarse de que la persona pueda adquirir significaciones nuevas por fuera de esa negativa que lo abrumaba y que de algún modo condicionaba su vida para mal. Entonces, eso sería básicamente todo lo que tengo para aportar acerca de la unidad 2 sobre la terapia narrativa. Espero que se haya entendido, espero no haber sido muy repetitivo en cuanto a lo que estaba explicando. Intenté también dar unos ejemplos para hacerlo más dinámico y más didáctico, pero eso lo sabré yo solamente a partir de las reseñas que quienes vean este video me den. Entonces, sin más que añadir, con eso doy cierre el video y muchas gracias por escucharme hasta acá. Chao, chao.